Bueno, Anto, yo siento que a veces en el mundo nos sentimos muy incomprendidos como sociedad, como personas. Yo siento que a veces no tenemos a nadie que nos entienda y tal vez hay personas que no se sienten entendidas por nosotras. ¿O a ti no te ha pasado? Sí, la verdad, pues pasa mucho, sobre todo en las relaciones interpersonales, como sobre todo lo son como amigos, familiares y sobre todo papás. Pero para eso traímos una invitada muy especial, Diana Jaramillo, CEO y fundadora de Eureka Inmobiliaria, la mujer más importante en nuestras vidas, a quien amamos con todo el corazón y es un orgullo muy grande en realidad tenerla acá, nuestra mamá. Dos por uno, porque lo mejor siempre viene en dúo. Bueno, niñas, muchas gracias por esta invitación. Me hace un honor acompañarlas en este espacio tan lindo que tienen en el colegio en este momento, ustedes como personeras. Y pues estoy acá para contestarles todas sus inquietudes. Bueno, en la introducción hablábamos un poquito ella y yo como de que a veces no nos hemos sentido escuchados por nuestros padres o por la misma sociedad y quiero preguntarte y voy a ser súper franca y directa, pero ¿tú crees que realmente nuestros padres nos entienden? Y quiero que lo hables más que todo desde una perspectiva tuya, no como madre, sino como hija, como la hija que fuiste. Bueno, hay que entender que nosotros estamos en épocas diferentes, nacimos en épocas diferentes. Nosotros como hijos, como tú dices, yo como hija también, nuestros padres atrás venían ya con unas enseñanzas, con unos aprendizajes y a su vez ellos van pasando en las generaciones. Digamos, nosotros nos crearon de una forma diferente, aprendimos de una forma diferente, ya con ustedes llegó, digamos, ya llegaron las redes sociales, una manera diferente de comunicarse. Entonces, digamos que más que hablar de entendernos, yo creo que todos siempre decimos eso, no, es que mis papás no me entienden. Yo a la edad de ustedes también pensaba lo mismo, pero las herramientas que cada uno va teniendo lo obliga a mirar cómo relacionarse con los hijos. Bueno, tú decías algo muy importante y es que tú dijiste, en algún momento también tuviste nuestra edad y eso es totalmente cierto y quiero, no sé, que me contes como algún tipo de anécdota que hayas tenido en tu vida en la cual tú hayas dicho como, verdaderamente aquí fue cuando yo dije, no, mis papás no me entienden. O esos arranques que uno tenía porque a mí me pasaba cuando yo estaba chiquita, yo decía, voy a coger una bolsa como el Chavo del Ocho y me voy a ir, porque simplemente sentía que mis papás no me entendían. Entonces, ¿qué anécdota quisieras como compartirnos para empezar como a entrar en conversación? Bueno, mira, yo siento que en el momento en que uno ya no quisiera tener el permiso de los papás para salir, ahí me cuestionaba mucho, quería salir, quería ir a verme con amigos, a compartir con ellos, y ahí era donde los papás decían, no, no puedes salir, tú todavía estás bajo las normas de la casa. En nuestra generación se decía mucho y uno aún lo quiere decir, que mientras usted está en la casa se hace lo que dicen los papás. Entonces ahí entraba como ese choque de cuando uno está pasando como de pequeño a querer estar con los amigos, a compartir, a quedarse hasta tarde. Y uno decía, pero es que no veo cuál es el problema, no estoy haciendo nada, me quiero quedar con los amigos hasta tarde. Yo creo que ahí era donde uno no se sentía comprendido. Y empezaba como, pues entonces yo me voy a quedar arriesgándome un poquito a ver qué me va a decir mi papá. Y tú ahora que eres madre, también, ¿cómo le vives eso pues con tus hijos? Digamos que ¿a dónde viene el temor de uno como padre? Digamos, los riesgos que corren, qué estarán haciendo, cuáles son sus compañías. Si bien es cierto, los padres y el colegio dan unas bases para eso, digamos que dónde está como ese susto de los padres y es en que les pase algo malo. Digamos que yo siento que ese es como que con quién estarán y que de pronto con la persona que estén no sea la indicada, no sea el amigo o el compañero o la persona idónea para la vida de los hijos. Entonces ahí es donde están los miedos de uno como padre. Yo siento que el problema viene más cuando nosotros como hijos a veces vemos como de una manera muy superficial como esos miedos de ustedes, porque como le dijiste, estamos en una generación diferente y estamos como en una crianza diferente, que si bien se ha evidenciado mucho, ahora el problema pues está en redes sociales, en que no vaya a conocer uno una persona por redes y que al momento de conocer algo pues vaya a pasar algo pues malo y al momento que ustedes como que nos dan libertad a nosotros como hijos, siento yo que tiene que ver más como ya la confianza que ustedes nos tienen a nosotros y en las bases que nos fundaron, porque pues lo hablábamos al inicio, a veces nosotros como hijos no vamos a entender esos miedos que ustedes tienen y ahí es donde entra el yo no me siento entendida por mi mamá o no me siento escuchada. Sí, nosotros siempre como padres tenemos como ese susto de que sí estemos haciendo las cosas bien. Hay algo que yo
aprendí, y es que Dios le da a uno los hijos como una responsabilidad y está en uno hacer de eso una, digamos, como una buena tarea. Entonces, cuando uno le pone un límite a un hijo, cuando le dice que siente que algo no está bien, es como va un poquito más allá de la preocupación hacia la responsabilidad. Como yo tengo este proyecto de vida, son mis hijos, debo hacerme cargo de ellos, y los hijos lo ven como mi papá es muy cansado, mi papá o mi mamá es muy aburridora, no me quiere dejar libre, yo no estoy haciendo nada malo, pero pues los límites hacen parte del amor que uno le tiene a los hijos. Tú tocabas un tema muy importante y creo que lo digo yo, que tú dijiste que los hijos son parte de una responsabilidad y siento que eso es algo extremadamente importante que hoy en día como sociedad no entendemos. Muchas veces las personas dicen que voy a dejar a mi hijo con X o Y, o cuando hay personas trabajadoras o así, y yo quiero entrar un poquito más en esa parte del trabajo. Primero quiero que nos cuentes pues un poquito como tú qué haces y cómo balanceaste esa responsabilidad del tanto cuanto de un trabajo y de hijos. Tienes 3 hijos y quiero saber cómo lograste hacer eso, porque ahí es donde también nosotros como hijos a veces decimos como, pero es que mi mamá trabaja todo el día, mi mamá todo el tiempo hace esto, mi mamá nunca tiene tiempo para mí, y yo quiero que desmintamos un poco eso porque quiero entender cómo, para mí ser madre o ser padre es un logro y quiero como entender eso, quiero como que nos cuentes cómo fue esa experiencia de balancear esa responsabilidad de madre y esa responsabilidad de trabajo. Bueno, mira, es muy importante, digamos, en la crianza que también nos dieron a nosotros, nos enseñaron desde muy jóvenes y como dices tú, desde mi historia, yo trabajo desde que estoy muy pequeña. Mis padres son comerciantes, nosotros, ellos no tenían como las capacidades para darnos todo lo que queríamos. Soy la quinta hermana, somos 6 hijos en mi familia, y los papás no podían darnos todo. Eso es algo que ustedes escuchan mucho, entonces había que trabajar, había que esforzarse, algunos podían tener universidad, otros no la podían tener, y ahí fue donde también con las herramientas que nos dieron los padres empezamos a buscar cómo, además de trabajar, ir por esos sueños que era tener una universidad, mejorar, aspirar a, digamos, a cosas mejores. Eso no significa que porque los padres en el pasado no podían darnos todo, que no buscáramos una universidad. Hasta en las universidades públicas, si había una universidad privada, también se miraba cómo se hacía el esfuerzo y se acompañaba de trabajar. Yo hasta que estudié quinto semestre, hasta ahí mi mamá me dijo, puedo, hasta acá, no, pues me tocaría hacer un esfuerzo sobrehumano, no la logro. Entonces, a partir de ahí, también con el apoyo de los hermanos mayores, busqué otras alternativas, seguí trabajando, siempre me ha gustado mucho trabajar, me considero una persona muy trabajadora, y ya cuando llegaron los hijos, pues obviamente había que hacerse cargo de esa responsabilidad, y estas generaciones, digamos, nosotros siempre estamos pensando que queremos lo mejor. Ya si yo no pude, yo estudié en un colegio público, qué bueno que mis hijos estudien en un colegio privado, y eso hace, la verdad, que haya que trabajar mucho. En eso sí te soy honesta, entonces ahí es donde para uno trabajar las 8 horas del día en una compañía toca apoyarse de las colaboradoras del hogar, y hay que sacar el tiempo para ambas cosas. Entonces hay que trabajar, hay que sacar el tiempo para los hijos, y pues como dicen por ahí, si uno se organiza, si es disciplinado, puede hacer ambas cosas. Siento yo que a veces, digamos, como que el rol de madre también está como, digamos, como infravalorado, porque lo hablamos y lo hemos hablado. Ustedes tienen la carga a veces del hogar, entonces tienen la carga de los hijos, entonces que si el hijo está en escuelitas tengo que hacer eso, entonces que trabajo, tú eres independiente. Siento yo que muchas veces nosotros como hijos no entendemos verdaderamente el sacrificio que ustedes hacen como por nosotros, y uno siendo más chiquito, uno como que los juzga todo el tiempo y ve las cosas de una manera como muy superficial, y lo que decía mi hermana al inicio es que mi mamá nunca está, mis papás no están. Quiero saber como que, digamos, en tu papel, al momento pues de sentirte juzgado por nosotros y como no sentirte pues entendido, ¿cómo lo manejas tú como sociedad y qué has hablado tú de pronto con otras mamás? Diana, y en el momento antes de que ella dé la respuesta, quiero hacerte otra pregunta, que era la que hablábamos en el inicio. ¿Y tú crees que tus hijos realmente te entienden?
porque esto no solamente se trata de si nosotros entendemos a nuestros padres, sino de si nuestros padres también nos entienden y viceversa, y esto de tiempo ese juego como con esa pelota, pero quiero saber realmente si tú crees que tus hijos te entienden y no solamente como tu perspectiva personal, sino que también hay personas que se pueden sentir identificadas contigo. Bueno, miren, con respecto a la pregunta que me hacía Antonia, yo creo que es una misión. O sea, ser padre es muy difícil. O sea, por eso los que tienen un talento, una vocación, ¿cierto? El que quiere ser docente, el que quiere ser, digamos, padre de familia, el que es sacerdote, o sea, todas las vocaciones que vienen en la vida, el ser padre debe nacer. Por eso hoy en día hay muchas personas que dicen, no, yo lo de ser padre lo voy a pensar porque saben la responsabilidad que eso implica. Entonces, para mí, parte de la misión que uno tiene desde que empieza el embarazo, ese sueño, como sembrar como una semillita que va creciendo, que hay que cuidarla, que hay que protegerla para que florezca. Entonces, sí o sí, deben estar seguros de que esa es una misión para la vida y siento que aunque hay pues como excepciones, pues todos los padres estamos felices en ese rol, la damos toda, tenemos una preocupación muy grande por su crianza, por tratar, como dices tú, de entenderlos, pero como tal, siento que los papás generalmente tienen ese miedo de que se estén haciendo las cosas bien, sobre todo porque en esta generación nosotros como padres no hemos podido estar al 100% con ustedes. Entonces digamos que creo que todos podemos sentir eso. Y en cuanto a que seamos, pues digamos que comprendamos a los hijos, yo creo que nosotros estamos generalmente escuchando más para responder, o sea, como que estamos como muy prevenidos, entonces ustedes siempre hoy en día tienen muchos argumentos, tienen mucho criterio para dar a conocer como sus proyectos, sus sueños, las decisiones que tienen y estamos más, digamos, primero es pues como, ¿qué le voy a responder? Antes de escuchar, antes de interiorizar lo que están diciendo. Sin embargo, vuelvo y les digo lo mismo, estamos en unas generaciones muy diferentes. O sea, si bien es cierto, cada vez hay más evolución en los pensamientos, en las formas de ser, en la forma de tratarnos, si traemos igual ese compromiso, como esa responsabilidad, donde no parece que ustedes nos entendieran ni que nosotros los entendiéramos a ustedes, porque no es una relación de amistad. Nosotros tenemos una relación de responsabilidad como padres, entonces ahí el rol es diferente y siempre va a parecer como si yo no los entendiera a los hijos porque no los escucho, porque estoy más pensando no, eso está mal, yo no creo que eso esté bien para los hijos y ustedes porque están también pensando, no, pero es que ¿por qué no podemos tener confianza si nos queremos, si nos amamos? Porque no me entiende y yo también tengo mi posición. Hoy, digamos, hay mucha argumentación de parte de ustedes como Tú hijos. tocaste un tema muy importante y es ese tema de que nosotros queremos que nuestros padres sean nuestros amigos. Y quiero que tú nos cuentes, pues a las dos, por cómo balanceas esto, o sea, cómo pones esos límites, cómo balanceas esa relación padre-hijo y no amigo y amiga. Bueno, pues eso tiene como un hilo muy delgado, ¿cierto? Porque obviamente uno, pues si hay un cariño, hay un amor verdadero y si es una relación que hay confianza, que eso pasa mucho con los hijos, no con todos, pero si uno ya, digamos, de pequeños tiene unos roles, los está cuidando, los está protegiendo, pero a medida que ya van creciendo, digamos, en edades que uno ya no es que, obvio, pues hay una diferencia, pero ya hay cosas que se sienten en común, como el compartir, como ir a la peluquería, como digamos el caso de las mujeres, como ya empezar a sentir una empatía, contarse esos primeros amigos que van teniendo, esas primeras relaciones, entonces uno ya se va sintiendo mucho en confianza y depende la relación que se ha tenido, pero finalmente hay una, pues digamos, una separación muy grande de ser padre a ser amigo. Definitivamente no se puede ser amigo en esa parte porque, como les decía desde el inicio, hay una responsabilidad muy grande en la crianza de los hijos. Siento yo que ahorita, como lo decías, como la manera de cada uno ser, siento yo que es que cada uno de nosotros está en su propio mundo y cada quien piensa las cosas como uno las quiere ver y como, pues digamos, por medio de la creencia que ustedes nos dieron las bases a nosotros, pues actuamos con base a eso. Entonces siento yo que uno no nace, ustedes no tienen un manual como ser padres y nosotros no tenemos un manual como ser hijos, sino que es más como
el aprendizaje que podemos darnos como entre los dos y la base, y va más allá del entendimiento de que si mi mamá me entiende a mí, si yo entiendo a mi mamá, pues siento yo más que eso, es como un complemento, es ser cómplices también en las cosas, de entender que cada uno tiene su mundo y de que tú tienes sus preocupaciones y uno como hijo también tiene sus preocupaciones. Entonces siento yo que más allá como de entendernos como entre todos, es como ver realmente qué es lo que está sucediendo en la cabecita como de cada uno. Y yo ahí te quisiera preguntar, como para ir cerrando, ¿tú qué consejo le darías a esos padres? Más que todos esos padres que tienen miedo de emprender o a esos padres que tienen miedo como de dejar a sus hijos en la casa solamente por no dejar al niño, como qué va a pasar si no estoy como madre. O sea, ¿qué consejo tú de corazón darías a las personas que muchísimas veces tienen miedo de emprender y de que realmente no es solamente entendernos ustedes a nosotros, sino nosotros a ustedes también? Bueno, con respecto a lo que estaba diciendo Antonia, a mí me parece, y pues gracias por invitarme de verdad a este espacio porque nos pone a reflexionar a todos, y es que hay que entender y escuchar a los hijos, porque como dice ella, uno siempre bueno, haz la tarea, organiza el cuarto, no dejes nada por ahí, por favor, sé disciplinado, organízate, pero a ustedes también les están pasando muchas cosas, hay muchos cambios desde que son bebés, que van creciendo hasta que llegan a la adolescencia y ahora que están ustedes prontas a enfrentarse a una universidad. Yo sí siento que hay que escuchar y ir sacar esos espacios para compartir y aprender, digamos, más de lo que les está pasando, porque puede pasar que no se dan cuenta y de un momento a otro, si ya venía uno con esa responsabilidad y esa crianza, se puedan despegar y, como dicen por ahí, perderse en el camino y no saber qué pasó. Y con respecto a lo que dices de emprender, pues te cuento que yo llegué a un punto que trabajé muy juiciosa después de terminar la universidad, estudié mercadeo en la Universidad de Manizales, luego me gradué y empecé a trabajar en una empresa por 15 años y luego dije, bueno, no, es un momento de hacer un cambio. Entonces ahí viene lo primero, esforzarse por cumplir los sueños, planearlos, ser disciplinados, terminarlos, ¿cierto? Que hoy pasa mucho que se frustran muy rápido. No, hay que ponerle, digamos, a esos sueños y a esas metas, hay que ser constante, hay que ser disciplinado y también hay que mirar en qué momento también se pueden hacer cambios. Yo soy una persona que pienso que es bueno hacer cambios, que sueñen, que si terminan una carrera piensen en dónde especializarse. Yo también me especialicé, hice mi maestría con las niñas súper pequeñas. Terminé de formarme en lo que me ha gustado siempre, que son las ventas, el mercadeo. Y ahí fue donde tomé la decisión de emprender. También sabía que había un riesgo y siempre uno lo suele hacer, dice, por mejorar para mis hijos, por mejorar para que tengamos una mejor calidad de vida, para que estudien en un buen colegio, para que aspiren también a ser mejores. Entonces, pues yo el consejo que doy siempre es luchar, es perseverar, es siempre cumpliendo los sueños que uno se propone, que no son solamente cuando emprendí, los sueños, recuerden que, y el colegio enseña mucho eso en Todo Amar y Servir, no es solamente para uno, sino que si uno tiene colaboradores, pues también le está permitiendo a otros poder cumplir los sueños propios, los de su familia y los que tengan hacia futuro. Diana, muchísimas gracias. Y ahí es donde yo como que tomo toda esta retroalimentación y me doy cuenta que no somos solo nosotros entendiéndolos a ellos, sino ellos también a nosotros. Y ahí es donde les pregunto a ustedes si es que ustedes realmente entienden a sus padres y ustedes como padres realmente entienden a sus hijos. Los leemos en los comentarios y nos vemos en un próximo video de 2x1. 2x1, porque lo mejor siempre viene en vivo.